Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Felipe Alberto Moya Terneos. Soy estudiante de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy les voy a hablar sobre los derechos de los jóvenes en la sociedad de la información. ¿Por qué hablar de este tema? El mundo está cambiando y está constantemente actualizándose. La sociedad y la tecnología van mucho más rápido que los derechos. Sin embargo, cuando los derechos responden a los problemas de la actualidad, pocos son quienes se dan el tiempo de conocerlos y aprender cómo ejercerlos. Por lo que hoy les explicaré sobre el Memorándum de Montevideo, sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales e Internet, y también sobre las políticas ecuatorianas para tener Internet seguro, en particular para los niños, niñas y adolescentes, pues los menores cuentan con mayores derechos y protecciones por su situación de vulnerabilidad. Pero si quienes tienen a su alrededor no conocen sus derechos y no se los explican, los niños, niñas y adolescentes jamás los conocerán. Empecemos con el Memorándum de Montevideo. Es un instrumento internacional elaborado en Montevideo el 28 y 29 de julio de 2009 como respuesta al informe de investigación de la Comisión de Protección de Datos Personales de Canadá sobre Facebook. El Memorándum de Montevideo se destaca por ser fruto de investigaciones sociales y jurídicas que, en base del análisis empírico de los riesgos y oportunidades del fenómeno social del Internet en la región iberoamericana, se elabora un marco normativo por medio del reparto de las responsabilidades claramente delimitado. Las expectativas se definieron adecuadamente y se perfilaron una serie de medidas concretas, prácticas y realistas para proteger la vida privada de los jóvenes en Internet. Además de su fidelidad a los regímenes jurídicos de la región iberoamericana, cada una de sus disposiciones ha sido debatida a fin de asegurar su coherencia con las leyes existentes y los principios de derecho aplicables, así como su compatibilidad con los regímenes constitucionales establecidos. Este memorándum da recomendaciones en 5 temas. Primero, al Estado y entidades educativas, cuyo principio rector es el interés superior del niño y cuando se requiere una restricción que siga el principio de proporcionalidad, asegurándose que no exista otra medida que permite obtener los mismos resultados y sea menos restrictiva de los derechos. Las recomendaciones son para la prevención en aras de enfrentar los aspectos riesgosos del Internet, fundamentalmente por medio de la educación, donde se debe explicar a los niños y jóvenes, en primer lugar, el uso responsable y seguro del Internet y las redes sociales digitales, que el Internet no es un espacio sin normas, impune o sin responsabilidades, que no crean que es un espacio sin consecuencias. Hay que advertirles de la facilidad de suplantar la identidad y cómo identificar que están hablando con la persona que ellos creen que realmente están hablando. Que sepan qué divulgar y qué no, sobre ellos mismos y sobre terceros. Deben saber que es contenido prohibido para poder denunciarlo. Ejemplos de este contenido prohibido son la pornografía infantil, el acoso, la discriminación. Enseñarles a leer las políticas de privacidad, seguridad y alertas con las que cuentan los instrumentos de acceso. Darles estrategias que los ayude a gestionar las potencialidades y los riesgos derivados del Internet. Hacer que conozcan mecanismos de protección y cómo diferenciar fuentes verídicas de falsas. Todas estas explicaciones deben darse con un lenguaje sencillo. Por ello, esta información debe ser dada en los planteles educativos. Siguiendo con las recomendaciones del Memorándum de Montevideo, están las recomendaciones para el marco legal, que busca la creación normativa sobre los siguientes temas: la protección de los datos personales y los mecanismos para la aplicación efectiva de la misma, la sanción de delitos cibernéticos, el derecho a la información, no solo para acceder a ella, sino a solicitar el acceso a la información que sobre sí mismos se encuentra en base de datos y a la rectificación o eliminación de dicha información. Debe desarrollarse una adecuada regulación para el funcionamiento de los centros de acceso a Internet. Por parte de la aplicación de la ley, se recomienda crear procesos judiciales y administrativos sencillos, ágiles, de fácil acceso y que sean tramitados con prioridad. Las decisiones que se tomen en esta materia deberían ser de amplia difusión.
Debería desarrollarse una base de datos sobre casos y decisiones para apreciar el contexto nacional e internacional en el que se están decidiendo. Establecer un canal de comunicación que permita presentar las denuncias. Fomentar el establecimiento de organismos jurisdiccionales especializados en materia de protección de datos. Desarrollar capacitaciones en los actores jurídicos. Por parte de las políticas públicas, se recomienda considerar la implementación de las siguientes. Establecimiento de mecanismos de respuesta para atención a las víctimas de abuso en Internet. Establecer sistemas de información para que quienes tengan alguna preocupación por los contenidos en Internet o las redes sociales digitales puedan tener asesoría y apoyo rápido. Elaboración de protocolos para canalizar los contenidos ilegales reportados. Adicionalmente, se sugiere crear mecanismos regionales e internacionales para compartir la información, promover el compromiso y la participación de las asociaciones públicas y privadas, impulsar la generación de conocimiento especializado con el fin de elaborar políticas públicas adecuadas. Finalmente, están las recomendaciones a la industria. Primero debemos de entender qué es la industria. Son todas las empresas que proveen los servicios de acceso a Internet, desarrollan las aplicaciones o las redes sociales digitales. Se busca que todas estas tengan un compromiso en materia de protección de datos personales y la vida, y así a cooperar con los sistemas de justicia nacionales que deben incluir no permitir la recopilación, tratamiento, difusión, publicación de datos personales sin el consentimiento explícito de la persona, restringir el uso de la información recogida por cualquier otra finalidad diferente a la que motivó su tratamiento. Considerar la prohibición de tratamiento de datos personales de menores. Proteger la vida privada debería ser la característica general. Las reglas sobre la privacidad deberían ser explícitas, sencillas y claras. Deben incluir los propósitos y finalidades para los cuales se utilizarán los datos personales. Evitar publicidad que no sea adecuada para las niñas, niños y adolescentes. Indicar de manera clara la razón que motiva el exigir ciertos datos personales. Contar con formas de acceso a la información, rectificación y eliminación de datos personales para usuarios o no usuarios. Establecer filtros de seguridad como medio complementario a la educación, sensibilización y sanción. Establecer medidas técnicas y operativas para garantizar la seguridad de la información. Crear esfuerzos para impedir la pornografía infantil y facilitar su investigación. Estas recomendaciones se aplican al tratamiento de los datos personales en las redes sociales digitales, aunque sus domicilios legales estén fuera de América Latina y el Caribe. Ahora, ¿cómo el Ecuador ha implementado el Memorándum de Montevideo? Lo ha hecho por medio de la política pública para un Internet seguro para niños, niñas y adolescentes, la cual busca fomentar el uso sano, seguro y constructivo de la Internet, a través de conductas protectoras y preventivas de factores de riesgo, además de potenciar las oportunidades y habilidades que ofrecen las tecnologías digitales en su vida y su desarrollo. Para ello, esta política cuenta con 5 ejes. El primer eje es medidas legales para garantizar los derechos digitales, orientadas a fortalecer y reformar la legislación nacional. El segundo eje consiste en medidas técnicas y procedimentales para promover un acceso sano, seguro y constructivo a las tecnologías de la información, como lineamientos técnicos, regulaciones, códigos de conducta, recomendaciones, estándares para proteger los derechos digitales, la integridad y la dignidad. El tercer eje es el seguimiento y control a través de la articulación y coordinación institucional, es decir, la construcción de estructuras organizacionales de seguimiento y control, junto a la cooperación internacional y dar seguimiento y evaluación del plan de implementación. El cuarto eje consiste en fortalecer y consolidar capacidades y habilidades acerca de los beneficios y riesgos del Internet y las tecnologías digitales. Y por último, el quinto eje es implementar estrategia comunicacional para impulsar una cultura de protección integral para disminuir su vulnerabilidad. Esta política pública tiene acciones en 3 temáticas específicas. Primero, acciones en la normativa ecuatoriana, la cual consiste en proponer una reforma al Código de Niñez y Adolescencia para incluir los derechos digitales, las medidas de protección y reparación y la tipificación de sanciones.
Proponer reformas al Código Orgánico Integral Penal sobre delitos informáticos y transgresiones en entornos virtuales. También proponer normativa que regule el funcionamiento de los centros de acceso a Internet. Normar a los proveedores de servicios de telecomunicaciones para que brinden herramientas que permitan un acceso sano, seguro y constructivo a la tecnología. Producir estadísticas de delitos cibernéticos. Gestionar la adhesión al convenio sobre la ciberdelincuencia. Adicionalmente, tiene acciones en línea, acciones en la red, que consisten en desarrollar e implementar mecanismos, lineamientos y medidas técnicas para la regulación y control de acceso a contenidos nocivos. Establecer el funcionamiento de una línea de denuncia de contenidos ilegales. Bloquear esos contenidos, rastrearlos al país de origen e impulsar todas las acciones para sancionar a los responsables. Elaborar protocolos contra la violencia digital y rutas para la denuncia, atención y protección. Implementar un sitio web que promueve el desarrollo. Y por último, propone acciones en la educación, que consiste en fortalecer la agenda educativa digital para potenciar y mejorar la calidad educativa, la cobertura y la garantía de derechos con la participación de los actores educativos. Promover la formación permanente de docentes en los contenidos y manejo de las tecnologías para la transformación e innovación del aprendizaje. Coordinar campañas y procesos de difusión y concientización sobre ciberseguridad y manejo seguro de tecnologías digitales. Les agradezco mucho por haber asistido a esta capacitación. Espero que les sea de mucha utilidad.